Buenos días, ¿cómo les va? Espero que en este tiempo de aislamiento y de recogernos en nuestros hogares, estemos pudiendo también tomar contacto intenso con los estudios de esta materia de contabilidad intermedia, cual es un poco un desafío también de un poco incorporar un grupo de conceptos importantes, cambios y que generan realmente un cambio también, un salto cualitativo muy interesante entre la materia anterior y esta, porque los criterios de medición están expuestos no solamente en el momento de reconocimiento, que es lo que nosotros pusimos mucho énfasis en fundamentos de la contabilidad, sino también en la medición, que era uno de los temas y sigue siendo uno de los grandes temas de la profesión, resolver la medición. Pero acompañado también con la medición, estamos trabajando el concepto de la unidad de medida. No hay medición sin unidad de medida. Obviamente hay una expresión de esa medición a través de la unidad de medida. Sabemos que los estados contables, que son un conjunto de voces, que son palabras que representan términos técnicos, aquello que se llaman rubros, y también están, digamos, intercalados con números. Los números expresan valores de los distintos, en lo que están expresados los distintos rubros. Por lo tanto, la unidad de medida acompaña a la medición en expresar esa unidad, ese criterio de medición en moneda. Bien. Bien, dice Fowler Newton, que una de las tareas más importantes de quien mantiene el sistema contable de una entidad es la asignación de importes monetarios, o sea, medidas contables, a los objetos susceptibles de reconocimiento y medición, que son activos, pasivos, ingresos, gastos, etc. Esto dice también sin perjuicio que algunos de esos objetos pudieran ser cuantificados en otras unidades de medida. Obviamente que aquí hace Fowler una referencia clara en que las unidades de medida en que pueden estar expresados estados contables pueden ser diferentes. Una cosa es que un emisor de estados financieros se encuentre radicado en la Argentina, distinto es que se encuentre radicado en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Perú, o en Estados Unidos o en algún país de Europa. Evidentemente vamos a tener distintas unidades de medidas a aplicar a la información contable, a pesar de que las conceptualizaciones de reconocimiento y medición pudieran ser similares. Por eso, Fowler pone un poco de énfasis en elegir qué unidad de medida es la que mejor expresa los movimientos de la entidad en función de que utilice siempre la moneda en que hace la mayoría de sus transacciones. En nuestro país, como ustedes saben, las transacciones, si bien se pueden realizar en moneda extranjera por importación o exportación, y porque hay muchos operadores de algunos sectores, sobre todo el minero y el petrolero, que trabajan con, sobre todo los metalúrgicos, que trabajan mucho con la expresión en dólares, en una moneda extranjera, de mucha referencia. Normalmente también la legislación les impone la obligación de expresar sus estados contables en la moneda de curso legal. Por lo tanto, evidentemente, en unidad de medida, digamos así, lo que vamos a tener que trabajar es sobre moneda local en los estados financieros o en los estados contables emitidos por empresas que están radicadas en el país. Bien,
Por supuesto, eso no obsta que si eventualmente son filiales de sociedades radicadas en el exterior, puedan mandar sus informes en los términos de moneda que se los pidan desde sus casas matrices, sean dólares, euros o cualquier otro tipo de moneda que les pida la casa matriz. Pero en cuanto a las empresas en general que tienen, no son de esa naturaleza, sino que tienen radicación argentina, van a tener que trabajar con la moneda local o moneda de curso legal en nuestro caso. Bien, ¿y cómo expresamos esa unidad de medida? Bien, la resolución técnica número 16 de la FAPSE, tal como ustedes ya la han estado estudiando oportunamente, dice que los estados contables deben expresarse en moneda homogénea de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden. Obviamente que primera cosa que dice que es fecha a la cual corresponden los estados financieros. Si los estados financieros han cerrado el 31 de diciembre y yo estoy presentándolo a una asamblea al 31 de marzo, evidentemente la expresión monetaria está al 31 de diciembre, que es a la fecha a la cual se está diciendo, mire, este es el estado de situación patrimonial que hay al 31 del 12 del 2000X, 2019 o 2018, pero no es la moneda del momento en que se está tratando. Sería, digamos, lo ideal que los informes, salvo algunos informes internos que se expresan en moneda del día, los informes financieros, estados financieros o estados contables, normalmente tienen un tiempo de preparación, por lo tanto una demora. Por eso dice fecha a la cual corresponden y no fecha a la cual se tratan o están publicados, están autorizados, están aprobados. Pueden inferir esas fechas. Pero obviamente siempre es a la fecha a la cual corresponden los estados financieros. Bien, la otra alternativa es la moneda nominal, a la cual también hace referencia la resolución técnica 16, y para los tiempos de estabilidad monetaria, es decir, que acepta como moneda homogénea la expresión de los estados financieros, estados contables, en moneda nominal. ¿De acuerdo? Ahí está la diferenciación. Bien, ¿qué significa la moneda homogénea de que tanto hablamos? Bien, la moneda homogénea significa que debemos expresarnos en la misma unidad de medida, que por supuesto ya sabemos, todos hacen la misma unidad de medida, pero del mismo poder adquisitivo del momento al cual corresponden los estados contables. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, decíamos recién, si el estado contable cerró al 31 de diciembre del 2019, es la moneda de capacidad adquisitiva al 31 de diciembre del 2019. Esa es la fecha. Entonces, todas las partidas que expresan el estado contable, tanto el patrimonio como los resultados de evolución del patrimonio y del estado de flujo de efectivo, están todos expresados en moneda del mismo poder adquisitivo. Eso es lo que quiere decir expresarlo en moneda homogénea. Hemos homogeneizado el poder adquisitivo de la moneda a esa fecha. Bien, ¿por qué es importante que la información se exprese en una moneda de idéntica capacidad adquisitiva? ¿Es importante? ¿No es importante? Por supuesto que sí lo es, porque como nos referimos al patrimonio del ente emisor y su evolución en el tiempo y los resultados, obviamente necesitaremos estar haciendo comparaciones con otros estados contables de la misma empresa en el periodo anterior, de periodos anteriores, o también, si así se pudiese, con estados contables de otras empresas del mismo ramo, del mismo rubro. Entonces, evidentemente,
si esto se pudiese, si todas publicasen sus estados contables. Obviamente esto es un tema un poco limitado porque no publican sus estados contables las sociedades que no cotizan en bolsa. Solamente lo hacen aquellas que sí cotizan en bolsa. Por lo tanto, es que es difícil esa comparación. Y a su vez, cuando estoy expresando el estado contable, obviamente estamos expresando partidas que fueron originadas en distintos momentos. Entonces, tanto en los ingresos al patrimonio, como las salidas del patrimonio, como los resultados que acarrearon todos esos hechos económicos de transacciones y otros hechos, como valorizaciones y desvalorizaciones, evidentemente fueron medidas en su momento, pero tienen que estar todas expresadas en la misma fecha. Entonces, y esto muchas veces, obviamente, y normalmente va a ocurrir, que se van generando en distintas fechas del ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si falta esa uniformidad? ¿Cuáles son los efectos que podríamos detectar? Los efectos que podemos detectar en este tipo de cuestiones de falta de homogeneidad de la moneda es que, por ejemplo, vamos a tener distorsiones probablemente en las cuentas patrimoniales y en las cuentas de resultados. ¿Por qué? Porque evidentemente existen, como ya les decía recién, acumulaciones que ocurren en algunas cuentas, normalmente las de resultado, y existen saldos de débitos y créditos hechos a lo largo del ejercicio en cuentas normalmente las patrimoniales. Entonces, si bien hay algunas partidas que se expresan de modo en términos nominales, como las de caja y bancos, por ejemplo, y eso siempre representa billetes que obviamente no tienen el mismo poder adquisitivo, el poder adquisitivo lo va perdiendo, pero es eso y no otra cosa, no hay una otra medición, no hay una otra expresión. Evidentemente también vamos a encontrar créditos, vamos a encontrar inversiones, vamos a encontrar bienes de cambio, que pueden tener distintas fechas de origen. Y al irse acumulando sin ningún tipo de homogeneización, evidentemente vamos a terminar sumando elementos que no pueden ser sumados entre sí, por más que sean una expresión numérica y que las expresiones numéricas se puedan sumar, pero estamos conceptualmente sumando elementos que no son sumables entre sí. Por lo tanto, los saldos en el patrimonio pueden estar distorsionados por la falta de homogeneización. También la limitación en las comparaciones, ni hablar. Si ustedes van a comparar un balance del 31 del 12 del 2018 con uno del 31 del 12 del 2019 en la Argentina, se van a encontrar con que el poder adquisitivo de la moneda de un ejercicio al otro varió en un 55%. Por lo tanto, ¿es comparable esas cifras? No, evidentemente, si no actualizo las cifras del balance de 2018 hasta el 31 del 2 de 2019, no podría nunca ponerme a compararlo. Entonces, sería una tarea inútil, digamos, sin sentido, porque las conclusiones a las que llegaríamos serían totalmente erróneas. Después, también la cuenta de resultados, el tema de la incorporación, los distintos momentos de incorporación de las partidas de ingresos y de gastos. También la concurrencia de ingresos y gastos, o de ingresos y costos. Bien sabe usted, cuando vende una mercadería, tengo que aparearle el costo de la mercadería vendida, es algo que utiliza el método de determinación de diferencia de inventario, que estoy difiriendo hasta el cierre de ejercicio ese momento. Pero evidentemente lo que ocurre es que tengo que aparear un costo, o sea, el costo debe imputarse en el mismo periodo en que se impute el ingreso, dice una de las reglas de imputación de costos. Bueno,
Perfecto. Pero ¿qué pasa? Vamos a imputar el mismo periodo, pero cuidado, porque los momentos en que ingresaron las partidas de bienes de cambio, para que van a formar luego el costo de mercadería vendida, nos van a decir que algunas partidas ingresaron en enero, otras en febrero, otras en marzo, otras en abril, otras en mayo, junio y julio, y resulta que estoy vendiendo en septiembre, y la partida es de abril. Entonces, tengo un valor de un momento determinado de ingresos y tengo un valor de costo diferente. Algunos han corregido este tipo de situaciones, obviamente con el costo de reposición al tiempo de la venta, que es el valor. Pero evidentemente, ¿qué hacíamos? Obviamente imputábamos al resultado por tenencia toda la diferencia entre el costo de reposición y el costo original por el que ingresó la mercadería al patrimonio. Por lo tanto, ahí tenemos ya una distorsión. Me van a decir, ¿cómo? ¿No está reconocido la diferencia de valor? Sí, pero en esa diferencia de valor de resultado por tenencia están incluidos también resultado por exposición al cambio en poder adquisitivo de la moneda, o RECPAM. Hay una parte de RECPAM y hay otra parte de resultado de tenencia. Si yo actualizase la mercadería a que yo de pronto vendo una mercadería de 10.000, el costo de reposición del momento de la venta es 8.000. Resulta que la partida tiene costo de origen 7.000. Entonces, reconozco como resultado de tenencia los 1.000 de diferencia entre los 7.000 y los 8.000 pesos. Bien, pero ¿qué pasa? El resultado de tenencia está cargado toda la diferencia. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera ajustado esa mercadería hasta el momento de la venta? Y evidentemente, probablemente podría ser 6.800, 7.100, 7.200, 7.500, 7.800. Podría ser cualquier número y evidentemente el resultado de tenencia no sería el mismo. Podría ser 1.100, 500, 400 o 200 pesos. No 1.000 pesos como dijimos que era la diferencia entre el costo de reposición y el costo de ingreso al patrimonio. Evidentemente estoy distorsionando el contenido de las causas del resultado del ejercicio. Por lo tanto, es importante diferenciar. La inconsistencia de la sumatoria de ingresos y gastos. Ya les dije recién, no puedo sumar partidas de distintos poderes adquisitivos. Lo mismo yo sumo peso más, directamente así, 1.000 pesos más $1.000 más 1.000 euros. Y digo, son 3.000. ¿Cómo? Si no ha hecho la diferencia, no ha hecho la valorización por el tema de la cotización de la moneda extranjera. Usted está sumando gatos con liebre y con caballo. No, espere, insumable. Bueno, lo mismo pasa con la moneda con inflación contenida. Una moneda del mes de abril tiene un poder adquisitivo distinto de la del poder adquisitivo del de mayo, del de junio, del de julio, cuando los procesos inflacionarios son importantes como lo son en nuestro país. A nivel internacional, juntar en 3 años el 100% de acumulado, ellos le llaman hiperinflación. Nosotros estamos con ese porcentaje desde hace un tiempo a esta parte. Por lo tanto, nuestros índices de inflación son muy importantes. E históricamente, lamentablemente hay que decirlo, también lo han sido. Salvo algunos pocos periodos de estabilidad monetaria, pero realmente lo normal ha sido en nuestro país en los últimos 70 años u 80 años tener una inestabilidad monetaria. Bien, también tenemos distorsiones en la depreciación de bienes de uso, debido a que normalmente estos permanecen por tiempo prolongado en el patrimonio y su origen remontarse a un periodo que pudiera ser de tiempo bastante atrás. Supóngase, yo compré un bien de uso en el año 2014. ¿Entienden? Compré una máquina. Obviamente la empiezo a depreciar de acuerdo a los criterios de medición y hice en el momento de reconocimiento, la incorporé a 100.000 pesos. Esa máquina tiene capacidad para durarme 3 millones de unidades.
Evidentemente, y el valor de chatarra que tenía en el momento en que lo reconocí son 100.000 pesos. Por lo tanto, tengo que distribuir 900.000 pesos de costo en 3 millones de unidades. Perfecto. Pero ¿qué pasa? 100.000 en el año 14. ¿Qué pasa en el año 19? Pues, ¿qué pasa en el año 20? Y si hacemos una reexpresión de esa cifra por la desvalorización del poder adquisitivo de la moneda, evidentemente nos vamos a encontrar con alguna sorpresita. Evidentemente puede ser los mismos 900.000, puede ser 1,5 millones, puede ser 5 millones de pesos, depende los índices inflacionarios ocurridos entre ambas fechas. Y si yo lo sigo expresando a 1 millón de pesos menos la depreciación acumulada de los 4 o 5 años anteriores, y a lo mejor me va a decir, mire, a lo mejor a usted le quedan por depreciar 450.000 pesos, y si vos y lo reexpreso, esos 450.000 se transforman a lo mejor en 4 millones de pesos. Entonces, evidentemente, también estoy alterando los resultados del ejercicio con una depreciación inferior a la que correspondería, y estoy alterando, obviamente, la depreciación acumulada en la medición del patrimonio en ese momento. Y ni hablar de las cifras comparativas entre un estado y resultado del otro, un año y el otro, si no se expresan las cifras, y la falta de reconocimiento del resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda de todas las partidas, que son normalmente las partidas monetarias. Bien, ¿cuál es la solución que plantea la profesión? Bueno, hay varias soluciones, algunas han sido parciales y otras son integrales. La solución integral es el que ha encontrado la profesión en la Argentina, y obviamente esto está un poco acompañado también ahora en la profesión internacional, es el ajuste integral de las partidas del patrimonio y del estado de resultados. Bien, ¿cuáles son las normas que un poco están rigiendo este tema? En la Argentina se emitieron diversas normas. Obviamente, las que están vigentes son la resolución técnica número 6, que establece el procedimiento secuencial y una serie de consideraciones concretas acerca de los estados contables en monedas homogéneas. La RT17, en normas contables profesionales, cuestión de aplicación general, así se llama la RT17, en el punto 3.1 nos habla de la necesidad de expresar en moneda homogénea. Acuérdense que la RT17 es una norma de medición. En el punto 3.1 dice, miren, apliquen la moneda homogénea en los periodos de inestabilidad monetaria, en el periodo de estabilidad reconozcamos que la moneda corriente puede ser utilizada como moneda homogénea, lo mismo que dice la RT16, en eso no hay diferencia. Bien, y la RT41, que es una norma que se emitió para pequeñas y medianas empresas, también se hace una directa remisión a las normas de la RT número 6 a los efectos de la expresión en caso de inestabilidad monetaria, y por supuesto se siguen en general como subsidiarios todas las normas de la RT17 en todo lo que no se legisle específicamente o no se haya reglamentado específicamente en la RT41. De todas maneras, en la RT41 a su vez tiene un anexo 1 donde nos habla de los contextos económicos en los cuales ya uno estima que debe aplicar la reexpresión de estados contables. ¿De acuerdo? Ahí yo los invito a ir a hacer la lectura de los puntos que ustedes tienen, tanto el punto 6 de la RT16 como el 3.1 de la RT17, y por supuesto el anexo, el punto 2.6 de la RT41 y el anexo 1 de la RT41. También en la norma internacional, la NIC número 29, dice información financiera en economías hiperinflacionarias, ahí también se refiere a la regulación de ese tipo de situaciones.
Bien. ¿Cuáles son los elementos necesarios para la aplicación del ajuste integral? Obviamente que ya lo vamos a encontrar también expresado o solicitado en la RT número 6, pero necesitamos primero coeficientes de reexpresión, es decir, una relación entre números índices, entre el índice de precios que se utilice al cierre o a la fecha de corte o a la fecha de cierre de los estados contables o a la fecha a la cual corresponden los estados contables, como dice la norma, y la fecha y el índice de precios correspondiente al mes de origen. Los índices de precios se hacen por periodos mensuales. Los índices de precios son una información estadística acerca de la evolución de los precios de una canasta de productos que elige la entidad que hace los relevamientos. En nuestro país, la entidad que hace ese relevamiento y de manera oficial es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, o INDEC. El INDEC es la entidad que los hace y bueno, si bien tuvo algunos periodos muy malos en cuanto a que la información no era fidedigna, ya en los últimos tiempos ha vuelto a ser confiable en esas mediciones. Por lo tanto, son índices tomables para este fin. También tenemos que tener muy en cuenta la anticuación de partidas, que es ir a buscar la fecha de origen de cada partida para poderla reexpresar desde el origen hasta el cierre del ejercicio, y por supuesto una discriminación en partidas monetarias y no monetarias. Decimos en este caso que las partidas monetarias son aquellas partidas que sufren el efecto de la desvalorización monetaria, y las partidas no monetarias lo sufren en menor medida. Por lo tanto, muchas veces no podemos decir que no tienen ninguna influencia, que se reexpresan completamente. Sí, se reexpresan completamente los efectos de la técnica, pero eso no quiere decir que no tengan algún efecto esas partidas en la expresión y en la evolución de sus valores expresados en moneda. Bien, luego vamos a volver sobre el tema en forma más específica. Bien, índices de precios determinan coeficientes de reexpresión, acá lo tienen. Los índices de precios están referidos a evolución a determinada canasta de bienes y servicios elaborado por INDEC, como ya les dije recién. Bien, y acá hay una distinción entre rubros monetarios y no monetarios. En el activo, los rubros monetarios normalmente es caja y banco, créditos, otros créditos son afectados por la inflación. Pasivo, cuentas por pagar, remuneración de sociedad de pagar, deudas fiscales y préstamos. Todo esto puede estar influido por la devalorización monetaria en la medida que en su contratación, en el pacto o en el acuerdo entre las partes, no se hayan pautado normas de ajuste o estén pautadas las normas de ajuste en función de la evolución de algún precio específico. Por ejemplo, muchas veces se arriendan los campos y se pautan los arriendos en función de tantos kilos de producción. Por lo tanto, evidentemente, ese tipo de situaciones, cuando ya se da valor al arriendo, muchas veces se mide el valor que tiene el bien en el momento del pago, por lo tanto, no son en ese caso activos monetarios, son activos no monetarios. Bien, los rubros no monetarios normalmente son las inversiones, los bienes de cambio, los bienes de uso, los activos intangibles, las propiedades de inversión, y en el pasivo las deudas de moneda extranjera, deudas ajustables por índices como el UVA, el CER, etcétera, etcétera, y obviamente todas las cuentas de patrimonio neto y resultado
son rubros a los efectos del ajuste tratados como rubros no monetarios. Bien, vamos a hacer una pausa en este mismo momento y vamos después ya a pasar directamente Bien, vamos a continuar con el proceso